estudio de esta noche abriendo la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 16. Es allí donde se encuentra registrado el proceso o todo lo que se relacionaba con el día de la expiación. Esto es algo que nosotros debiéramos conocer muy bien y debiéramos meditar y estudiar cada una de las partes que trataban de forma muy específica en ese día. No vamos a leer todo el capítulo porque no es el interés de nuestro estudio explicar exactamente cada una de las fases del día de la expiación, sino que dejar muy en claro, como lo dijimos ayer, cuál es el alcance de lo que Jesús hace en el lugar santísimo y que hoy día es de beneficio para nosotros a través de su gracia. ¿Ok? Entonces, el día de la expiación se encuentra registrado en Levíticos capítulo 16, pero no tan solo allí, sino que también en Levíticos capítulo 23 también se encuentra un resumen de aquellas cosas que son las principales que debían estar haciendo los israelitas en aquella época. El día de la expiación no era simplemente un día cualquiera ceremonial en el año, era prácticamente el día más importante para la nación de Israel. Desde aquel primer año en que ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y se establecen a los pies del Sinaí, y Dios le da las instrucciones a Moisés para edificar el santuario y poder realizar cada uno de los ritos sacerdotales que tenían que ver para con el beneficio, con el pueblo, es decir, para el perdón y la expiación de los pecados del pueblo. Y específicamente este día era el que culminaba el año ceremonial. Este día era el décimo mes, el séptimo mes, el décimo día del séptimo mes. Esto aparece en Levíticos capítulo 23, sin perder Levíticos 16, que lo vamos a ir analizando. Dice ahí en Levíticos 23, fácil de memorizar también, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, y habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, dice el versículo 27, también diles, el décimo día de este mes será el día de la expiación. Entonces, en el séptimo mes, el décimo día, se celebraba el día de la expiación. Si ustedes conocen muy bien nuestra historia, que es algo que debiéramos, por supuesto, conocer, en 1844 esto calzó con el 22 de octubre, ¿ya? Ustedes lo recordarán. Y prácticamente nosotros hacemos un recordatorio del Día de la Expiación en esa fecha, pero no todos los años caía exactamente en esa fecha, porque el cambio de los meses tenía una relación con la estación lunar para los judíos, por lo tanto no siempre caía. Entonces se entendía que el séptimo mes estaba entre septiembre y octubre. En el caso de 1844 fue justamente el 22 de octubre, casi ya un poquito más allá de la mitad del mes, pero más o menos ese es el rango en el cual se manejaba. Nosotros entendemos por la profecía que el 22 de octubre de 1844 Jesús ingresa al lugar santísimo en el cielo. Antes de eso, él estuvo en el lugar santo ministrando, pero ingresa ahora al lugar santísimo en el cielo de forma literal. Él ingresa hasta este lugar y esto es anunciado a sus seguidores en la tierra, los cuales habían vivido un chasco que debían vivir, obviamente porque ellos no habían interpretado correctamente la profecía del santuario por entender de otra forma algunos símbolos, como por ejemplo el santuario, la palabra santuario, la cual se entendía como la tierra, y la purificación que Dios iba a hacer era la de la tierra y no la del santuario en el cielo. Y esto fue iluminado de parte directamente y luego confirmado por la profecía a través de nuestra profeta Elena White. Y ahora nosotros podemos comprender esto perfectamente, de cómo la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, terminan y calzan perfectamente, culminan con este acontecimiento, el cual es el acceso de Jesús al lugar santísimo. Entonces, este décimo día del séptimo mes
comenzaba el día de la expiación. Pero si ustedes se fijaron, el versículo 23 de Levítico 23 dice que desde el primer día, es decir, el primer día de los 10 días previos al día de la expiación, desde allí en adelante había una santa convocación y se tocaba la trompeta para anunciar que esto iba a suceder. ¿Qué significa esto? Esto es como que si fuéramos nosotros a poder vivir algún examen, alguna prueba, y en este caso vaya prueba, es decir, el acceso o la permanencia, en este caso para los israelitas de antaño, en el campamento. El que no tenía que salir del campamento y literalmente afuera moría. Y por otro lado, nosotros nos jugamos nuestra permanencia o nuestro acceso al cielo, es decir, la salvación. Es por eso que eran 10 días antes que se comenzaban a preparar todas las cosas. Y principalmente lo que debía estar preparado para el día 10 era la mente, era el corazón. Este debía estar completamente liberado de los pecados, así como lo decíamos ayer. Todo debía ser entregado a Dios. Todos los corazones tenían que ser examinados. Cada familia en su carpa, cada tribu en su campamento debía confesar a Dios y buscar a Dios a través del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, el que trae a la mente los pecados, pudiese anunciar esto desde los más jóvenes hasta los más adultos. Todos debían confesar. Entonces, durante esos días era de absoluta solemnidad en el campamento, porque no era menor el resultado que iba a ocurrir al 10º día. ¿Ok? Entonces, luego de eso, el versículo 27, el que leímos, dice, el décimo día del séptimo es el día de la expiación. Y dice, tendréis santa convocación, dice allí. Primero, santa convocación. Segundo, dice, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. Tercero, dice, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Ok? Y luego dice, ninguna obra haréis en este mismo día. Cuarto. Entonces, habían 4 cosas, por lo menos en términos generales, que estos israelitas tenían que hacer sí o sí en relación a la confesión de sus pecados. ¿Cuáles eran estos? Lo leemos nuevamente, porque esto debe quedar súper claro para poder hoy día trasladar esta información a nuestra relación hoy día con Dios en el lugar santísimo. Tendréis santa convocación. ¿Qué quiere decir esto? Santa convocación. Es decir, Dios los estaba llamando, el Señor los estaba invitando a venir a ellos. O en términos de lo que significa el santuario, Dios había venido a encontrarse con ellos. Dios había venido hasta el campamento para encontrarse con ellos y ellos debían estar perfectamente listos para poder entablar una relación en ese día. Esto es muy similar a lo que vamos a ver mañana con, por ejemplo, las vírgenes que esperan al novio, el cual está llegando para las bodas. Es decir, esta relación de encuentro entre el pueblo y el novio es exactamente lo que está mostrando acá. Había una invitación muy santa, obligatoriamente santa delante de Dios, el poder estar en su presencia. Y habían 10 días para que eso fuera de forma especial, dedicada, dejando de lado cualquier otra obra. Pero entendemos también que, bueno, a pesar de que Dios daba esos 10 días de holgura por aquellos que habían vivido un año desordenado tal vez, es decir, habían pasado todos los meses anteriores no viendo tan perfecta y en una tan armoniosa relación con el Señor, Dios daba como misericordia y avisaba, en esos últimos 10 días tienes que ordenar tu vida, tienes que entregarle tus pecados a Dios. Y eso se podía hacer, pero tal vez le era más difícil a aquellas personas, y esto se podría ejemplificar de la siguiente forma. Una persona que va a 150, a 180 kilómetros por hora en una avenida en la cual no se puede andar a esa velocidad y se encuentra con un lomo de toro, con unos tachones o con algún obstáculo el cual debe frenar rápidamente, si va a esa velocidad no va a poder alcanzar a frenar para no tener un accidente. Es decir, si hay una vida desordenada durante todo el año de campamento, tal vez los 10 días no alcanzaban para eso. Pero Dios, como lo vimos ayer de manera
muy exacta, Dios daba esos días porque Él sabía, Él tiene el poder para transformar la vida de una persona en un instante. Por eso esos 10 días eran más que suficientes para que una persona cambiara su corazón. ¿Ok? Si Él daba menos que esos días, tal vez iba a ser difícil que aquellas personas pudiesen ingresar. Pero, insisto, si nosotros hoy día llevamos una vida acelerada, fuera del camino del santuario celestial, lejos de la santa convocación en la cual Dios está haciendo, es muy difícil que de la noche a la mañana podamos aterrizar nuestras mentes. Dios puede hacer un cambio de mentalidad en todo momento, sin duda que sí, pero el Espíritu Santo está trabajando y en la medida que nosotros vayamos apartando y cerrando la boca del Espíritu Santo, no haciendo caso a su llamado, se va cumpliendo profecía en torno a ese rechazo del Espíritu y cada vez es más difícil y más difícil poder oír su voz, porque nosotros mismos hemos cerrado nuestros oídos. Entonces, todo esto, toda esta conformación de tiempo tenía esa relación, porque Dios sabía quiénes eran sus hijos, Dios conocía la rebeldía del pueblo de Israel, Dios sabía los hábitos que ellos tenían, entonces les daba tiempo para que ellos pudiesen entregarse en arrepentimiento. Segunda cosa, afligiréis vuestras almas. La aflicción de almas, en otras traducciones, tiene más relación, y esto es algo que concuerdan todos los comentadores de esto, es que esto tiene relación directa con el ayuno. Es decir, ese día de la expiación era un día de completo ayuno. No se debía comer absolutamente nada, sino que se debía entregar en absoluta solemnidad, oración, absoluta oración para con el Señor. No debía haber ningún tipo de alimento entre medio. ¿Ok? Luego dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Evidentemente, lo vamos a ver en Levítico 16, esto lo hacía solamente el sacerdote. ¿Quién hacía una ofrenda por sí mismo? ¿Por qué? Porque él era un pecador también. Jesús no hizo una ofrenda por sí mismo porque él no cometió pecado, sino que él mismo fue la ofrenda por nosotros en este caso. Y el sacerdote, luego de ofrecer una ofrenda por sí mismo y por su casa, le ofrecía una ofrenda que era la ofrenda de expiación por todo el pueblo, que representa a Jesús. ¿Ok? Entonces esta ofrenda es la representación de Jesús. Y por último dice en el versículo 28, ninguna obra haréis en este día. Es decir, así como el día sábado, que era el primer día de los 10 días del mes, este día 10º también era igual, no se hacía ninguna obra. Y acuérdense que el día de la expiación podía ser cualquier día, podía ser un día martes, un día miércoles, un día jueves, daba lo mismo porque en el fondo tenía una relación con el cambio lunar, por lo tanto el día 10º del mes podía ser distinto al día sábado, es decir, podían tener una repetición de un sábado en relación a no trabajar, en relación a ayunar, en relación a tener una santa convocación con el Señor. Es muy similar la estructura de lo que se hacía en el día de la expiación al sábado que Dios había dejado. Entonces, estas eran las indicaciones generales que Dios daba, ¿ok? Vamos a retroceder ahora a Levítico 16, vamos a leer algunos pasajes y luego vamos a introducirnos en la explicación que Dios quiere darnos para nuestros días. Dice Levítico 16, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, después que murieron los dos hijos de Aarón. ¿Cómo murieron esos dos hijos de Aarón? Nabat y Abiú habían traído una ofrenda, un fuego extraño a Dios. Patriarca y Profeta nos introduce un poquito más allá algo que se puede deducir de las escrituras, pero ella lo explica de manera literal y dice que estas dos personas estaban borrachos, estaban adulterados en su conciencia, producto del licor, producto del vino, y habían ingresado a la presencia de Dios, es decir, al lugar santísimo donde está Dios, para presentar una ofrenda, en este caso un fuego. A través de un incensario trajeron un fuego que ni siquiera era el fuego del altar, un fuego absolutamente extraño. Entonces, habíamos quedado en el inicio de la lectura de Levítico 16, donde se nos decía de que Dios le había dicho a Moisés que le dijera a Aarón que no en todo tiempo entrara al lugar del santuario después de que murieron sus hijos, los cuales se habían presentado en una performance, digamos, en un espíritu absolutamente diferente a lo que Dios espera que debe presentarse una persona delante de Dios. ¿Ok? Entonces Dios los consumió directamente, absolutamente. Nadie
que no tenga santidad podrá ver a Dios. Esto lo dice las Escrituras. Sin santidad nadie podrá ver a Jehová. Por lo tanto, ellos no podían presentarse delante de Dios en la forma en la cual se habían presentado. ¿Ok? Entonces, no vamos a ir a esa historia, pero si ustedes leen lo que sucede en relación a esa muerte, cuando eso sucedió y Dios da el anuncio y le explica a Aarón, Aarón simplemente guarda silencio porque él entiende que ellos habían presentado con pecado delante de el mismo Señor. Entonces, Dios avisándole a Moisés, no, esto no se debe hacer así. No se puede presentar sin pecado a una persona delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, cuando se anuncia a Jesús? Jesús es el que habla acerca del Padre, porque al Padre nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito de Dios es el que le da a representar. Es decir, Jesús viene a presentar al Padre. Ahora el Padre se puede presentar delante de nosotros. Por eso se lo dijo a Felipe: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me reconoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Jesús mostraba al Padre, pero en una figura real. Ahora el camino se ha abierto hasta el mismo lugar en el cielo. Justamente esto Juan el discípulo amado, en Apocalipsis capítulo 4, cuando él va al cielo invitado por el ángel le tiene que decir: oye, Juan, ven, acércate, ven y mira, accede a este lugar. ¿Y a cuál lugar accede Juan? Accede al mismísimo lugar donde está el trono de Dios. Es decir, él accede a la presencia misma, el lugar más sagrado en el templo, el lugar santísimo. Él accede hasta el lugar donde está Dios. Entonces Juan, ¿por qué no accedió de buena primera y el ángel lo tiene que invitar casi forzosamente? Oye, ven y mira. Es porque él entendía como judío que no se debía ingresar de esa manera con pecado. Pero también que entiende con las palabras del ángel que el sacrificio expiatorio de Cristo es tan poderoso, es tan potente, es tan milagroso, puede hacer una obra tan perfecta en el pecador, que ahora sí el pecador se puede presentar delante del Padre. Y una persona como él, Juan, siendo un humano, se presentó delante de Dios en este caso. Entonces, esta relación ahora está abierta y por eso Dios le dice a Moisés: no, dile a Aarón que no en todo tiempo, de forma específica se va a hacer esto y a través de Cristo Jesús. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras, lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Si ustedes se fijan, las vestiduras de el sumo sacerdote no eran las vestiduras áureas. ¿Cuáles son las vestiduras áureas? El pectoral con el urín y el tumim, la túnica con las campanas y las granadas que le colgaban, es decir, el efod y cada una de esas cosas que simbolizaba al sacerdote. Todo eso él se lo sacaba y él entraba con una vestidura simple de lino. ¿Y quién ocupaba esa vestidura simple de lino? El resto de los sacerdotes. Es extraño, así de buena primera, porque nosotros tenemos esa figura de Jesús en el lugar santísimo, intercediendo con la ropa sumo sacerdotal, con sus manos sobre el arca del pacto. En realidad no es así. El sumo sacerdote se presenta con las vestiduras simples, de un sacerdote simple. ¿Qué es lo que representa eso? Ya lo sabemos. Representa la humanidad de Jesús, la vestidura humilde de siervo. Jesús se hizo siervo y vino a la tierra como un siervo. Es decir, se despoja de la vestidura áurea, divina, que él le representa como sacerdote divino, y se coloca la humilde. Y a través de esa ropa humilde, él intercede. Es decir, a través de la humanidad, él intercede. Es por eso que Daniel capítulo 7, que lo vamos a ver mañana también en detalle, se nos muestra que el Hijo del Hombre se presenta al anciano de días. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es decir, un humano se presenta al anciano de días. ¿Cuál humano? Jesús. Jesús el humano. Es decir, Jesús, aquel Jesús encarnado, se presenta delante de Dios
esa vestidura humilde representaba la humanidad perfecta de Jesús. Esto es maravilloso, porque nuestro real sacerdote es uno que puede condescender con nuestras necesidades, es fiel y misericordioso y puede entender cada una de nuestras dolencias, y ese es el que está intercediendo. Esto lo vamos a ver mañana con mucho detalle. Entonces, el sumo sacerdote se presentaba de esta manera y se le dijo a Aarón que tenía que presentar una ofrenda. Vamos a leer un par de versículos más y luego vamos a entrar en materia. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación, un carnero para el holocausto, y Aarón ofrecerá el becerro de la expiación que es suyo para la reconciliación por sí y por su casa. Esto ya lo dijimos, es decir, el primero tenía que hacer algo por sí, porque él también tenía pecados. Esto Jesús no lo hacía, porque él no los tenía. Y dice, después tomará dos machos cabríos y presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para el macho cabrío de escapatoria, es decir, Azel. Aquí habían dos animales, y un animal representaba a Jesús y el otro representa a Satanás, ¿ok? Esto también lo vamos a ver mañana, porque hay una relación entre el juicio investigador y el día de la expiación, y ustedes van a entender mañana que el juicio investigador y el día de la expiación literalmente son el mismo evento. Simplemente tienen dos nombres y tienen dos explicaciones diferentes y se toman desde vistas distintas, pero básicamente y forma concreta son el mismo evento. Entonces, Azazel y Jesús son Satanás y Cristo, que se presentan en forma de animales de manera simbólica, y uno es elegido por Dios para representar a Jesús y el otro queda para Satanás. ¿Ok? Entonces, el macho cabrío que representa a Jesús, dice el versículo 15, dice, y degollará en expiación el macho cabrío expiatorio que era por el pueblo, y le meterá sangre del velo adentro, es decir, en el lugar santísimo. Y meterá la sangre velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y lo expiará sobre el propiciatorio. Es decir, colocaba la sangre sobre la tapa del arca, que lo vimos ayer, sobre el propiciatorio. En la versión King James, aquí dice sobre mercy seat, sobre el asiento de la misericordia, donde Dios establece esa misericordia, lo que vimos ayer. Entonces, colocará la sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué había delante del propiciatorio? Estaba el velo y también estaba el altar del incienso. Todo era derramado con la sangre, porque todos esos elementos habían sido manchados durante el año, durante los sacrificios de mañana y tarde. Tanto el altar del sacrificio que estaba en el atrio, los cuernos del altar del sacrificio y el altar del sacrificio mismo, y los cuernos y el altar del sacrificio mismo, que era, perdón, y el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Por la sangre de expiación debía también cubrir estos lugares que habían sido manchados anteriormente, porque esta sangre expiaba, eliminaba la sangre de estas personas, el pecado de esa sangre para siempre. ¿Ok? Entonces, nos adelantamos ya al final de esto y dice que finalmente en el versículo 20, y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar al macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Si se fijan, y alguien podría pensar lo siguiente, si se fijan, este otro macho cabrío también se le confiesan las iniquidades sobre él. Este macho cabrío representa a Satanás, evidentemente. ¿Por qué este segundo macho cabrío, que también muere al final, porque se le manda al desierto, en el desierto moría, se lo comía una bestia? Según el rito judío, este era echado en un barranco, pero eso es parte del rito, no sale en la Biblia. Este simplemente moría en el desierto, con un hombre, según lo que dicen los versículos acá, destinado para esto, el cual lo llevaba hasta el desierto. ¿Por qué ese macho cabrío que también moría y que también se le confesaban las iniquidades sobre él, por qué él también no podía de alguna manera expiar los pecados? Esto lo vamos a ver mañana, pero les adelanto. En el fondo, nosotros tenemos un pariente redentor cercano, el cual es Jesús, pero tenemos a uno que es más cercano producto de nuestros pecados, el cual es Satanás, es nuestro pariente cercano. Esta es la historia de Ruth. En el capítulo 4, al final se nos cuenta esta historia y ahí se nos muestra
cómo este pariente redentor más cercano que Cristo, producto de la relación de iniquidad, producto de la relación de pecado, dice, ok, yo no voy a comprar, a redimir a esta familia. No voy a comprarle terreno ni voy a redimir. ¿Por qué él dice que no va a redimir? Porque la remisión implica restauración, porque dañaría la heredad de esta persona. Es decir, este macho cabrío no podía restaurar porque la restauración de Satanás implicaría una redención, es decir, él no puede redimir, él no puede restaurar al ser humano porque él también está en pecado. Él no puede restaurar. El único macho cabrío que puede restaurar, en este caso Jesús, el único ser celestial en todo el universo que puede restaurar al ser humano, es solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él es tan divino como la ley de Dios. El único que puede pagar el precio que exige la ley es uno igual a la ley, es decir, tan santo como la ley. Ok, ahí es la diferencia entre los dos machos cabríos que básicamente tienen más o menos el mismo destino. Los dos terminan siendo los pecados cargados sobre ellos y los dos mueren. Pero uno sí puede redimir y el otro, de forma simbólica, no puede redimir, es decir, no puede restaurar a nadie. ¿Ok? Entonces, versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el 10º día del mes, afligiréis vuestras almas. Vuelvo a mencionar lo que dice Levítico 23, y ninguna obra haréis, ni natural, ni extranjero, que peregrinéis en vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todas vuestras pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y aquí lo dice de forma literal. Aunque no era sábado específicamente, será sábado para ellos. Sábado para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. ¿Ok? Esa es una explicación muy resumida de lo que significaba el día de la expiación antitípico. ¿Ok? Antitípico significa el tiempo pasado para los israelitas. Perdón, típico, me equivoqué. Típico para los israelitas. Hoy día nosotros estamos en el antitípico, es decir, la realidad de las cosas que antes eran sombra. Entonces, ahora vamos a pasar realmente a lo que nosotros debiéramos estar experimentando en el día de la expiación. Y aquí viene lo realmente interesante para la presentación de hoy y lo que realmente es relevante para cada uno de nosotros, adventistas del séptimo día, o ya sea que estemos estudiando las escrituras, o ya sea que pertenezcamos a alguna religión o algún credo. Esto es importantísimo para cada uno de nosotros. El versículo 30 se nos decía, porque en este día se os reconciliará, ¿ok? Reconciliará. ¿Por qué tiene que haber una reconciliación? Porque no había conciliación, claramente, porque había una enemistad entre Dios y el ser humano. Entonces, estas dos partes están separadas y tienen que reconciliarse, es decir, tienen que volver a reunirse. Claramente es Dios el que toma la iniciativa, es Él el que crea el tabernáculo, es Él que crea la morada y Él viene a vivir con nosotros, Él envía a su Hijo, Él muere por nosotros, es decir, Dios hace toda la parte de la salvación partiendo por Él mismo elegir venir a hacerlo por nosotros. Pero en definitiva, debe haber una reconciliación de ambas partes que están separadas. ¿Esto dónde aparece en la palabra de Dios? Esto sale en el primer versículo de el plan de salvación que tiene la Biblia. ¿Cuál es ese primer versículo del plan de salvación que la Biblia muestra? Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a ver allá. Este es un versículo que nosotros debiéramos conocer a la perfección porque es un versículo que muestra el plan de salvación en términos del santuario, en términos del día de la expiación. ¿Ok? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ti es Satanás. Aquí le está hablando a Satanás. Y la mujer era Eva en este caso, pero Eva representa, la mujer representa a la iglesia. Es decir, a cada uno de los que nosotros que estamos hoy día acá conectados y los que requieren y los que pretenden ser cristianos. Esos son representados por la mujer. Entonces Jesús le dice, y voy a poner enemistad. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario a la enemistad? Claramente, la amistad. Es decir, Dios va a poner enemistad porque hay algo entre ellos. Hay una relación entre ellos, una relación de amistad.
Por lo tanto, Él viene a separar esa amistad, viene a poner enemistad. Dios no lo hace de manera obligada, si no, ninguno de nosotros creo que estaría acá. Por lo tanto, el Señor lo hace presentando su propia vida, su sacrificio desde la fundación del mundo, para que seamos convencidos a través de gemidos indecibles, como lo dice Romanos capítulo 8, y atraídos por cuerdas de amor hacia Jesús, y aceptemos por plena voluntad ese llamado. Esa es la forma que tiene Dios de separar nuestra amistad con la amistad con Satanás, crear enemistad. Pero aquí hay algo implícito. Para yo ser separado de la amistad con Satanás, tengo que reconocer que hay una amistad. Si yo no reconozco que hay una amistad, que hay una relación con el pecado de manera específica, si no reconozco mi situación, si no reconozco que soy un drogadicto o un alcohólico, para salir de ese tratamiento hay que reconocer eso en primer lugar. Si no se reconoce eso, jamás se sale de esa situación. Nunca. El pecador tiene que reconocer su estado. Por eso el Espíritu Santo convence del pecado. La primera parte del Espíritu Santo es convencernos de nuestra realidad absoluta. Si no reconocemos esa realidad, nunca saldremos de la realidad. Por eso el versículo 30 de Levítico 16 dice, Dios viene a reconciliar, es decir, a abrazarse, a crear una amistad entre aquellos que eran enemigos, literalmente, porque mi amistad estaba con otro ser, estaba con el pecado, y ahora viene a establecerse una amistad con Dios. Esto también no lo dice Génesis 3:15, otro capítulo memorable de la justificación por la fe, y también acerca de este tema es Romanos 5, Romanos capítulo 5, en el versículo 9, 10 y 11 dice lo siguiente: mucho más ahora, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto lo vamos a ver mañana de manera específica, porque el juicio investigador termina en este acontecimiento para el perdido. Es decir, el que no se salva recibe la ira de Dios. ¿La ira contra quién? ¿Contra mí? No, contra el pecado. Pero todo aquello que contenga pecado recibirá la ira. ¿Ok? Y ojo con esto. Por eso el día de la expiación era tan relevante. Ni siquiera una partícula de pecado podía existir en ellos, porque Dios lo veía. Aarón no podía ver la mente, Aarón no leía los corazones, ni Moisés lo podía hacer, pero Dios le revelaba a ellos tal y cual persona no experimentaron el arrepentimiento en el día de la expiación de venirse. En el día final de Dios, así será con nosotros, tal y cual persona no experimentó el verdadero arrepentimiento. Y por eso Apocalipsis nos dice, el que es justo siga haciéndolo, el que es injusto siga haciéndolo, porque en realidad ser justo y ser injusto no es algo que se desarrolla en un instante, como decíamos al principio. Si vamos a 100 kilómetros, a 200 kilómetros por hora en la injusticia, es muy difícil cambiar de situación de un día para otro. Dios puede hacerlo, pero debemos de ahora en adelante hacer esfuerzos delante de Dios para poder ser transformados, para que llegado el momento podamos nosotros cumplir el acuerdo que Dios tiene. Entonces, dice que los que son salvos de la ira. ¿Por qué de la ira? Porque son enemigos de Él. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, fíjense, y ahí ustedes entienden que en realidad todo lo que yo he estado diciendo no son invenciones ni investigaciones propias. La palabra de Dios habla sola. ¿Qué es lo que somos cuando no estamos con Dios? Enemigos de Dios. O eres amigo o eres enemigo, pero no puede ser ambas cosas. No puede ser ambas cosas. O eres amigo o eres enemigo. Entonces, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, versículo 30 de Levítico 16, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, esto se resume de la siguiente manera. Génesis 3:15 nos decía, voy a producir una enemistad porque ustedes están tan embarrados en una amistad con Satanás y con el pecado, en términos de lo que dice Santiago, en los hábitos, en las concupiscencias. Sus hábitos son los hábitos del mundo, sus hábitos son los hábitos del enemigo. Por lo tanto, para salir de eso, tienen que conocer a través de Juan 16 el poder del Espíritu Santo, el cual les convence de que esa relación es una relación de pecado. Y si eso no ocurre,
vendrá la destrucción por la ira de Dios hacia el pecado, Romanos 5:19, porque Dios, no, perdón, odia el pecado y va a destruir toda partícula de pecado. Y si nosotros la mantenemos en nosotros, en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, seremos destruidos también y recibiremos la ira de Dios hacia el pecado también nosotros. Pero existe una reconciliación entre medio, y esa reconciliación es de restauración absoluta, y lo dice el versículo 30. Fíjense, porque en ese día os reconciliará para limpiaros. Es decir, la reconciliación significa limpieza, absoluta limpieza. El que era pecador ya no lo es. El que era corrupto hoy día hace la justicia. El que era impaciente es paciente. El que era amargo ahora tiene gozo en su corazón. El que era orgulloso ahora tiene amor desinteresado por las personas. Y se producen cada uno de los frutos del Espíritu de Dios, porque son los frutos de Dios, son el poder de Dios como un regalo para aquel que obtiene este don gratuito en el día de la expiación. Ahora pregunta que seguramente todos nosotros sabemos. ¿Cuándo es el día de la expiación en nuestra época? Hoy. Hoy estamos en el día de la expiación, 5 de junio del 2024. Estamos en el día de la expiación. Mañana estaremos en el día de expiación. Ayer estuvimos en el día de la expiación. Desde 1844 estamos en el día de la expiación, o mejor dicho, en el periodo de la expiación. Por lo tanto, nosotros debiéramos estar viviendo todos estos días a la manera de los israelitas. Pero alguien decir, pero a ver, el Levítico 23 nos dice que en ese día no se debía trabajar. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a trabajar durante toda la vida, entendiendo que no nacimos en 1844, nacimos hace 30, 40, 50 años, no podemos no trabajar? Pero en realidad todos estos elementos son simbólicos para nuestro tiempo, pero también tienen una carga poderosa para que las podamos entender. Por ejemplo, el trabajo, el trabajo que tiene relación con el día sábado. Si bien el sábado para nosotros es el séptimo día, es un día específico, nadie que no tenga una relación con Dios los otros 6 días de la semana podrá disfrutar del sábado. Nadie que no viva piadosamente los otros 6 días de la semana podrá tener un día sábado piadoso. Absolutamente no. Por eso, para muchos jóvenes, el día sábado es un día aburrido, sin sentido, y tal vez para muchos adultos también esto termina siendo una carga y queremos que termine pronto. ¿Por qué? Porque el resto de la semana no hemos vivido en torno a esto. No hemos vivido nuestros 10 días de preparación de forma simbólica, obviamente, como para poder vivir en torno a Jehová, en torno a la atmósfera del cielo durante toda la semana. Entonces, Dios, si bien nos dice no trabaja en el día de la expiación, en realidad lo que nos está diciendo es poder vivir piadosamente todos los días de la semana. Todo lo que hagas que sea como para Dios. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras relaciones personales, nuestro matrimonio, nuestra educación para con nuestros hijos, absolutamente todo debe estar en torno a una relación con el Señor, es decir, un trabajo espiritual permanente, absolutamente permanente, no solo un día a la semana. A esto se refiere. Ahora vamos a otro concepto. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué aquí se refiere con afligir las almas en relación al ayuno? No vamos a comer todos los días, vamos a estar ayunando, siendo que el deseado de toda la gente nos dice claramente, también Evento de los últimos días habla acerca de esto del ayuno que Dios hizo por nosotros y que nosotros no debiéramos hacer como el que hizo Jesús de 40 días, porque Él ayunó por nosotros, como un regalo gratuito para nosotros. Pero la profeta de Dios habla de un ayuno, y yo se los voy a mostrar, entendiendo que esto no debe ser una carga para nosotros. El verdadero ayuno, que vamos a leer a continuación, es ayuno dado como un regalo para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, para que el remanente esté preparado para la traslación. Esto es uno de los dones, de los regalos de Dios, como justicia impartida, como la santificación que Dios entrega para que el pueblo pueda asemejarse, hacerse idóneo a la mente, a la mentalidad de los ángeles en el cielo, la mentalidad exactamente de Cristo, como un niño el cual confía en su Padre. Vamos a compartir aquí una cita acerca de esto. Denme aquí un segundito para poder compartir esta cita.
Vamos a compartir. Entonces, esta cita está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos a hacerle un poquito más de zoom para que se pueda ver. Aquí se me cambió de página. Vamos a cerrar esto. Vamos a un poquito más de zoom para que lo puedan ver, pero si no, lo pueden buscar igual. Y de todas maneras, yo lo voy a leer. Entonces, aquí el régimen alimenticio, consejos sobre el régimen alimenticio, tiene un subtítulo, un párrafo que se llama El ayuno verdadero. ¿Qué más sugerente que esto? ¿Ok? El verdadero ayuno, que no es no comer, está lejos del ayuno que nosotros pudiésemos practicar. Dice, el ayuno verdadero que debieran recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante. ¿Cuáles son los alimentos estimulantes? Las bebidas cola, las carnes, los dulces, las azúcares en exceso, las sales en exceso, algunos tipos de grasas, tipos de mantequilla, huevos, leche. Y el mismo libro comienza a dar un listado y una explicación acerca de estos alimentos estimulantes. Es decir, aquí se recomienda la abstinencia y eso es parte del verdadero ayuno. Y el debido consumo, no solamente no comer eso, no es solo eso el régimen alimenticio, sino que dice el debido, es decir, con responsabilidad, con inteligencia, entendiendo lo que estamos haciendo, debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Entonces leemos de nuevo, el verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos en el día de la expiación es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. En el primer capítulo de este mismo libro se mencionan esos alimentos en abundancia, frutas, verduras, legumbres, granos, semillas, vegetales, aquellas cosas que Dios ha dado para que el pueblo pueda alimentarse y Dios restaura la salud a través de esto. Restaura la salud física, mental y espiritual, evidentemente que sí. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo que los tonificará. Aquí está hablando ahora de la palabra de Dios, que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios deberán ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo, quien es Jesús, el que va adelante, el que ingresó al lugar santísimo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, como dice acá, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Es decir, aquí nos está presentando la reforma de la salud o el cambio o el ayuno como un asunto de un día, 2 días o el día sábado o para una jornada o producto de una ocasión especial, sino que como un estilo de vida. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque el día de la expiación comenzó antes de que nosotros naciéramos. Por lo tanto, en todo el periodo de nuestra vida, hasta el cierre de la gracia y por la eternidad, vamos a experimentar esta alimentación. Entonces es ahora que nosotros debiéramos estar en ese ayuno, en ayuno del régimen de la alimentación. Este no es el tema, tal vez más adelante podamos tener alguna semana o alguna predicación, algún tema específico acerca de la reforma de la salud y la alimentación. Esto es un tema muy interesante con alcances espirituales sin duda, porque está mencionado en relación al día de la expiación. Nuestro verdadero ayuno adventistas del séptimo día es la reforma de la salud. El verdadero ayuno para los adventistas del séptimo día es la reforma de la salud. Entonces, es importantísimo que nosotros despertemos a esto, podamos hacer planes en nuestro hogar para poder cambiar hábitos. Y lo interesante, recogiendo todo lo que vimos ayer, Dios da el querer como el hacer, aunque no sea tu interés hoy día, aunque te cueste hoy poder hacer esto, Dios cambiará tu alimentación. Todas estas cosas están escritas en el régimen alimenticio, cómo debe hacerse, pero Dios es el que da el poder. Entonces, verdadero ayuno es reforma de la salud. Santa convocación y no trabajar tiene que ver con dedicar todas nuestras
habilidades que Dios ha dado y todo nuestro tiempo al servicio de Dios, ya sea que estemos barriendo nuestra casa, ya sea que estemos lavando la loza o ya sea que estemos haciendo un trabajo de mucha importancia y mucha dedicación, todo servicio es para Dios y para con el prójimo, ¿ok? De hecho, el prólogo del capítulo del libro parte diciendo más o menos así: nosotros debemos desarrollarnos en alto nivel, en el mayor grado posible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser de mayor ayuda, la mejor ayuda que podamos para el prójimo. ¿Se entiende? O sea, mientras más sano seas tú, mientras más limpia tu mente, mientras más fácil que sea poder absorber el conocimiento de parte de la palabra de Dios, que tu cuerpo no está gastado producto de la alimentación llena de estimulantes, más vas a poder dar al prójimo, más vas a poder entregar al que necesita. Esta es la relación espiritual entre la reforma de la salud y la alimentación, ¿ok? Pero no es gravoso, porque Dios dijo, ligera es la carga, liviana es, porque la parte más pesada del yugo la llevó Jesús y la sigue llevando, ¿ok? Entonces, estas son las relaciones espirituales del día de la expresión. Pero vamos a ir más allá, porque ayer dijimos algo muy interesante sobre, creo que lo dijimos después en la sección de preguntas, que no aparece en vivo en YouTube, que lo vamos a volver a mencionar. Y para eso vamos a ir al libro de Salmos, Salmos, si mal no recuerdo, Salmos 85. Vamos a ver si es el 85, exactamente, sí, 85, versículo 9, 10, 9 y 10, ¿ok? 85 días. Ayer mencionamos, producto del primer día, tuvimos allí un análisis en relación al templo de Dios y la verdadera justicia que Dios entrega. Hasta dónde Dios transforma al pecador. El día de ayer concordamos que Dios transforma todo, no deja nada sin transformación. Él perdona el pecado y limpia completamente la mente y el pecador queda santificado. Tanto así, Pedro dice en su segunda carta que la persona pasa a ser parte de la naturaleza de Dios, pasa a ser de la familia de Dios. Es una persona digna para ingresar al cielo de acuerdo a lo que el Señor estipula. Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos el protestantismo apóstata, que está por un lado, y el romanismo, que está por el otro, que son las dos ramas extremas del Evangelio. Son extremas. Cada uno de los dos toma una parte del Evangelio y lo desfigura. En el caso del romanismo, ellos toman la parte de la parte de la ley que castiga, el juicio de Dios. Es decir, condenados somos por la ley. Ellos dicen, ok, todo pecador debe pagar por sus pecados, debe pagar él mismo, ok, como que si el poder de la sangre de Jesús no tuviera ese precio. Y por eso ellos repiten la misa cada día, porque para ellos no tiene tanto poder y todos los días hacen la misa, porque la sangre de Jesús, según ellos, no tiene ese poder. Y en la roca una y otra vez, como lo hizo lamentablemente Moisés. Y entonces, por otro lado, el protestantismo apóstata, ¿qué es lo que hace? El protestantismo apóstata se toma de la parte de la misericordia, romanismo de la justicia y el castigo férreo, que viene de parte de la ley, y por otro lado, la misericordia. No importa tanto los mandamientos, Dios es un Dios de amor tan profundo que nos terminará abrazando a todos y todos podemos ingresar al cielo y de igual manera. Fíjense lo que dice este versículo. Este versículo está centrado en el día de la expiación. Este es un texto que debemos tomarlo y abrazarlo en torno a nuestra creencia fundamental, el cual es el santuario, que es única e irrepetible en ninguna creencia religiosa, el santuario. Y este versículo destruye ambos evangelios, protestantismo apóstata y romanismo, porque aquí está el verdadero evangelio, el que equilibra todas las cosas. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 85 de Salmos. Dice, ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Cuál gloria? Vamos a ver, la misericordia, la gloria de la misericordia, que es la que toma el protestantismo apóstata, amarrándose solamente del amor, pero no es solo eso, aquí lo dice, la misericordia y la verdad, esto lo podemos leer en Salmo 119,
que la verdad tiene una relación con la palabra de Dios o con la ley de Dios, es decir, con lo que el romanismo toma para castigar y para mandarnos cientos de años al purgatorio. Es decir, la misericordia y la verdad, que parecen ser dos opuestos, dice el versículo, se encontraron en el día de la expiación. El pecador que estaba condenado por la ley no podía presentarse delante de Dios porque la ley lo condenaba. No era como Dios. Eres un pecador, la ley lo acusa. Se encuentra con que ahora la misericordia se reconcilia con esa ley y ninguna de las dos rebaja sus normas, sino que se reconcilian en términos de qué, de que ahora el pecador puede presentarse justo delante de Dios, es decir, la ley de Dios ya no lo acusa, no tiene de qué acusarlo porque está limpio, y la misericordia es la parte la cual le ha dado justamente la limpieza a esa persona. La ley ahora está en armonía con la misericordia en la persona de usted y de yo, gracias a lo que Jesús hizo, quien reúne todas estas cualidades. En Jesús está la justicia y la misericordia. Jesús nos regala eso y ahora nosotros nos presentamos delante de Dios justos por la misericordia de Dios y recibimos su gracia, su amor, y Él nos termina abrazando y lo puede hacer no como Nabat y Abiú, porque ahora nosotros estamos sin pecado delante de Dios. Esto sucede en el día de la expiación. Juan, ¿qué día es hoy? El día de la expiación. Esto sucede hoy. Esto puede suceder hoy. Dios puede limpiar a la persona y presentarla delante del ataúd donde está la ley, y la ley no lo terminará acusando, porque el nuevo pacto, como leímos ayer, dice que la ley está grabada ahora en el ser humano, que es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es parte de la persona, y es por eso que su carácter y la misericordia son uno ahora en nosotros. Y lo dice con una segunda frase: la justicia y la paz, es decir, la reconciliación, como dice Romanos 5:1, que somos justificados por la fe, por la cual tenemos paz para con Dios, reconciliados, ya no hay enemistad, ahora hay paz. Con el que antes había enemistad, ahora hay paz. Es decir, ahora tenemos paz. La justicia, la cual nos acusaba, ahora no nos acusa porque es parte de nosotros, en nuestra mente, de acuerdo al Nuevo Testamento, al mejor Testamento, al Nuevo Pacto, y ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Estas dos cosas se encuentran y se besan. Es decir, no, esto no se parece en nada al protestantismo apóstata, en nada, absolutamente en nada, porque ellos pisotean la ley de Dios. A tal nivel la terminarán pisoteando que se harán uno con el mundo político y establecerán la marca de la bestia, es decir, la ley dominical. Ojo con esto, hermanos, porque suele existir un acercamiento de nuestra parte religiosa, y yo lo he visto y sé que es así, de nuestro lado religioso, adventista, estoy diciendo, hacia los partidos políticos que tienen una relación más bien de derecha o republicano o demócrata en el lado de derecha, más que la izquierda, que nosotros la rechazamos definitivamente por su ateísmo y por su rechazo a los principios morales. Y nosotros decimos, bueno, si ese lado no es, ese es otro lado. Pero no se equivoquen, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque el protestantismo apóstata, ¿de qué lado viene? ¿De la izquierda o de la derecha? El protestantismo apóstata es de la derecha, es de los republicanos. Donald Trump, si ustedes lo escucharán, si hablan inglés, los que viven en Estados Unidos seguramente lo pueden escuchar más fácil. La campaña que él tuvo, la campaña política que tuvo cuando él fue presidente en algunos estados en los cuales son absolutamente mayoría los cristianos, eran predicaciones, literalmente eran predicaciones de parte de él. Y él decía, no, Donald Trump no es el más grande es Jesucristo. Y comenzaba a exaltar a Cristo. Pero desde ese lado vendrá la opresión para la ley dominical, porque ellos son el protestantismo apóstata, el que se terminará uniendo con el Estado, abrazándose para así poder aplastar a aquel que es conservador, aquel que desea guardar la ley de Dios de verdad. De hecho, ellos hoy día abrazan al mundo de Israel y rechazan al mundo palestino, que de alguna manera está relacionado con el mundo de izquierda. ¿Y qué pasa con esto? Hoy día en el Congreso de los Estados Unidos hay leyes que se están relacionando con una ley
terrorismo hacia el israelita, es decir, antidiscriminación hacia el israelita. Y en la Biblia, ¿dónde nosotros podemos encontrar, según su mentalidad, un rechazo o una burla o un rechazo al israelita? Prácticamente todo el Nuevo Testamento es un rechazo a ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue rechazado por ellos y ellos dicen que el Nuevo Testamento es una cuestión que no tiene que ver con Dios, sino que más bien es una blasfemia. Entonces, todo el Nuevo Testamento para el mundo judío es un rechazo y una humillación para ellos. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos evalúa estas cosas hoy día. Estas son noticias, ustedes lo pueden buscar en internet. Son noticias. Evalúa el poder hoy día establecer una ley para poder perseguir a aquel Nuevo Testamento, a aquellas páginas de la Biblia, las cuales están en contra del mundo de Israel. Se fijan que el mundo político del lado de derecha tiene una relación con esto. Entonces nosotros no debemos abrazar ninguna de esas ideas. Estar en el centro, donde Dios nos establece, y en el lugar en el cual estamos, nosotros somos absolutamente diferentes al protestantismo apóstata, porque el protestantismo apóstata aplasta la ley de Dios, y en el caso nuestro optamos a que la ley de Dios se transfigure en nuestra mente en manera de carácter y nosotros podamos vivir claramente de acuerdo a los principios de la ley. La justicia y la misericordia se besan, se abrazan en el día de la expiación. Es decir, puede ser justo delante de Dios, puede ser justo delante de Dios y Él puede tener misericordia contigo porque la ley de Dios está en ti. Del fin y cómo el nuevo pacto debiera cumplirse de manera hoy día como una obligación inmediata en nuestro tiempo. Y es tan así, y yo creo, con fe, creo que esto ya se está produciendo en el pueblo de Dios, porque estas cosas no se hablaban eh, como hoy día se están explicando. No porque yo lo esté haciendo, absolutamente no. De hecho, yo lo aprendí de otros que explican estas cosas. Pero, en definitiva, la justicia de Dios y la transformación a la mente de Cristo, que es el carácter de Jesús, lo cual termina siendo el sello de Dios, hoy día está existiendo en nuestro medio como un mensaje tan especial, como un regalo de Dios, como un reavivamiento que está haciendo que la piedad primitiva comience a elevarse como no existía antes. Y esto está ocurriendo hoy día y va a ir ocurriendo con mayor fuerza cada vez más. Es por eso que debemos poner atención a estas cosas para que nosotros, si no las estamos viviendo, si no las conocíamos, si no las estamos atendiendo, las podamos atender ahora, ¿ok? Vamos a leer esta cita que dice, esta es del deseado de toda la gente, deseado de toda la gente, del capítulo No se turbe vuestro corazón, capítulo 73. No se turbe vuestro corazón. El capítulo está dedicado a la obra del Espíritu Santo. Dice acá, al describir a los discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. ¿Cuál era esa? El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar al Padre para la exaltación de su pueblo. Es decir, hoy día nosotros, en el día de la expiación que estamos viviendo, debemos solicitar el mayor don del cielo. Yo no digo que oremos por los enfermos, absolutamente no, no, eso sería una torpeza. No digo que no dediquemos de oración tal vez a otras cosas, a campañas, tal vez que nuestras iglesias muchas veces hacen, pero este debiera ser el centro. Nuestra oración más fervorosa debiera estar en torno a solicitar el poder de Dios y la lluvia tardía que proviene del don del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice así, el Espíritu Santo iba a ser dado como un agente regenerador, que es lo que hemos visto que hace el día de expiación, restaura, cambia, perdona los pecados, reconcilia, limpia. Hemos visto todos esos conceptos de forma amplia. Regenera el poder del Espíritu Santo. En términos sencillos y prácticos,
El Espíritu Santo te da lo que tú no tienes: paciencia, gozo, bondad, mansedumbre, paz, benignidad, bondad, templanza. ¿Cuáles son esos? Los frutos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. No hay ley que los acuse. ¿Se dan cuenta la relación armoniosa del Evangelio? La ley no los acusa a los que tienen estas cosas, es decir, aquellos que son regenerados por el Espíritu están en armonía con la ley porque la ley es parte de ellos. Y sin esto no ocurría, el sacrificio de Cristo había sido inútil. Es decir, el trabajo del Espíritu Santo es tan importante como el sacrificio de Cristo. El poder del mal ha estado, fortaleciéndose durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautivo satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. ¡Wow! O sea, aquí se nos está prometiendo, como decíamos el primer día, el Dios que hizo el mundo y dijo, hágase la luz, ese poder inexplicable, no lo podemos explicar como él dijo, se hizo, ese poder viene hoy día por nosotros. Ese poder se nos está prometiendo, que se diga y se haga, que se diga y se regenere la mente de tal persona. Estamos a un paso de recibir la transformación. ¿Y qué significa la transformación al final de todo? Traslación, ir al cielo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es decir, Jesús está ahí en el lugar santísimo, pero lo que lo hace eficaz es el poder del Espíritu Santo. Por el Espíritu es purificado el corazón, es decir, la mente es cambiada. Por el Espíritu llega el creyente participante de la naturaleza divina, como lo dice Pedro en su segunda carta. El Espíritu nos hace participantes porque ahora tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las obras del Padre, Juan 14, que también lo leímos, es decir, andamos en las mismas pisadas que Jesús anduvo, como un niño, el cual sigue a su padre y a su madre porque no sabe dónde ir, como un niño pequeño. Esa debe ser nuestra mentalidad, la mente de Cristo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. ¿Cuáles tendencias? Todas. Todas, absolutamente todas. Hoy día escuchamos tal vez en nuestras mismas iglesias, y usted tal vez lo va a escuchar desde el púlpito, lo ha escuchado desde el púlpito muchas veces, pero no es para que nos enojemos tampoco con esto. Debemos animarnos porque hemos visto esta luz de que no es posible cambiarlo todo y en el cielo Dios va a terminar haciendo una transformación. Eso es el mensaje de Satanás. Lamentablemente es el mensaje de Satanás, porque aquí nos dice que Dios rompe con todas las tendencias del mal, todas las tendencias, y especifica más encima cuáles son las hereditarias, la que usted recibió por educación. ¿Hasta cuándo llega la educación según Elena White? Hasta los 8 años. Hasta los 8 años hay una concreción del carácter en la mente del niño. Allí el carácter está ya formado, o los mayores arraigos de carácter del padre y la madre se crearon en el niño. Y luego hasta los 15 años esto se comienza a desarrollar. Luego de los 15 años en adelante ya no es posible transformar el carácter de un niño, es decir, ya no es posible educarlo, sino que más bien lo único que podemos hacer nosotros es educarlo. Por eso nos cuesta educar a los jóvenes, porque no nos hacen caso, porque desperdiciamos los 15 años hacia atrás. No nos educamos en los principios, sino que más bien ahora tenemos que darles órdenes y esperar que ellos decidan por su propia voluntad aceptar a Jesús y cambiar, que Dios los cambie. Pero básicamente aquí se refiere a esa educación, la temprana educación que hemos recibido de parte de nuestras familias y que se arraiga hasta los 15 años. Y luego dice las cultivadas, que son las elecciones propias, tu propia elección. En el caso de Jesús, Jesús no tenía esa educación heredada de María. ¿Por qué? Porque dice, a todas las gentes, de que era educado por María y ayudado por ángeles, y que el Espíritu de Dios lo bendecía desde pequeño. Y él fue enseñado de esta forma, tras el Evangelio. De hecho, él mismo desarrolló un estudio personal en relación a las Escrituras. Cuando abría la palabra de Dios en los regazos de María, los ángeles se acercaban para poder oír y para poder bendecir
a este pequeño. Entonces Jesús, al igual que nosotros, él tomó el camino correcto, al igual que nosotros en el sentido de que vivió nuestra misma vida, pero él tomó la senda correcta, y María en este caso la se encargó de educarlo. Ella tuvo que morir a su propia educación para poder entregarle a Jesús una educación celestial. Y luego dice las cultivadas, es decir, la propia elección. Jesús no tuvo ninguna elección hacia el mal. Por eso Jesús no tenía pecado, porque él no tenía herencia de pecado por educación, ni tenía ni pecado ocultado por elección. No tenía pecado por ninguna parte, porque él había elegido recibir esta educación divina de parte del Señor, y él había sido educado como un niño lo es cuando pequeño, pero bajo los principios divinos. Es por eso que él termina siendo no pecador y estando en la misma condición que nosotros. Luego dice, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo viene para romper con las cadenas, con todo tipo de pecado, y al mismo tiempo para grabar el carácter de Jesús en la cabeza, en la mente de cada persona. Y fíjense lo que dice esta cita. Esta cita debiéramos nosotros enmarcarla, tenerla siempre guardada y de alguna manera tratar de memorizarla o parafrasearla por lo menos. Dice así, dice, acerca del Espíritu Santo Jesús dijo, Él me glorificará. ¿De qué manera el Espíritu Santo glorifica a Jesús? El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Y vaya que lo hizo de manera perfecta, demostró el amor de Dios, el que le representaba, la misma sustancia de Dios, como dice Hebreos capítulo 1. Jesús, siendo la misma sustancia, lo demostró y lo reveló perfectamente. Jesús glorifica al Padre. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, de la misma manera. ¿De qué forma? Dice, revelando su gracia al mundo. O sea, si Jesús tenía que glorificar al Padre representándolo de manera correcta, el Espíritu Santo tenía que representar a Cristo representándolo de forma correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de representar a Cristo? Entregando la gracia, el regalo de la salvación a la persona. ¿Y cuál es la gracia? Lo leímos en el párrafo anterior. Eliminación de pecado y transformación de carácter. No es simplemente eliminación de pecado y en el cielo se cambia el carácter. Estas dos cosas están entregadas por el Espíritu Santo hoy. Eliminación de pecado y cambio de carácter. Esa es la misericordia, esa es la gracia de la justicia y la verdad unidas en un solo paquete. La misma, y luego dice, y esto es tremendo, la misma imagen de Dios, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Tal vez si leíamos esto el primer día, muchos a lo mejor no nos hubiese gustado o le hubiese parecido súper extraño lo que estamos enseñando. Pero después de un tercer día podemos entenderlo mejor. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en su pueblo. ¿Cómo hago yo eso para poder conseguir la misma imagen de Dios? Ya lo hemos explicado. Jesús vino para morir por el mundo y representar al Padre fielmente. Pero no quedaba ahí solamente la salvación. El Espíritu Santo debía representar a Cristo y entregar la gracia, el don del sacrificio expiatorio a toda criatura. Entonces es el Espíritu Santo el que regala la transformación, es el que regala la similitud de la imagen del Padre, la conformación de esto en nuestra mente, en nuestro ser físico y espiritual, para que seamos una perfecta representación de Jesús, quien representa al Padre, al que finalmente nosotros también representamos. ¿Creemos esto? Amén. Esto es lo que tenemos que creer. Este es nuestro evangelio adventista del séptimo día. Es absolutamente diferente a cualquier cosa que se pueda enseñar por ahí en cualquier parte del mundo. Este es el verdadero evangelio, un evangelio que nos lleva a donde está nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, y nos hace como Él nos creó desde un principio. Y fíjense lo que dice acá. El honor de Dios, es decir, el fin del conflicto, está determinado por qué cosa. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en qué? En la perfección del carácter de su pueblo. Es decir, si esto no
ocurre, si no sucede una transformación de carácter, Dios no puede ser vindicado. Dios no puede ser absuelto de las acusaciones que Satanás hace desde el principio, desde la fundación, desde antes que nosotros existiésemos. Esto es lo que debe suceder. Este es el gran conflicto en el cual estamos inmersos. No se trata de ti ni de mí, no se trata solamente de nuestra salvación, sino que en realidad se trata de el honor de Dios. Ese es el honor que debe ser restaurado. Y para que eso sea restaurado y para que sea hallado justo y verdadero, que Dios es veraz, como dice Juan 3:33, Dios es veraz, es que tú y yo debemos ser transformados a la similitud de Cristo. Eso es lo que debe suceder. Hermanos, y quiero culminar no con algo menor, creo que con algo tremendo también, otra bomba, así como lo ha sido todo este mensaje. Para mí es impactante, a pesar de repetirlo, sigue siendo impactante y cada vez más impactante para mí el poder escuchar esto y me animo a poder predicarlo y a poder decirlo porque yo lo necesito, absolutamente lo necesito. Yo deseo vivir esa experiencia. Yo quiero que la justicia y la misericordia se reflejen en mí absolutamente. Usted y yo estamos en la misma condición. No crea que porque yo estoy explicando esto estoy en una situación diferente. Para nada, porque dice Efesios en el capítulo 2 que todos nosotros somos edificados conjuntamente sobre la roca. Todos nosotros estamos en la misma condición. Todos necesitamos del Redentor del mundo, el cual restaura al pecador, el cual reconcilia, el cual nos enemista con Satanás y nos devuelve al redil, nos lleva hacia los mejores pastos. Él es el buen pastor. Entonces, este es un mensaje tremendo. Pero quiero terminar con algo todavía más tremendo para aquellos que no conocen esto. Si esto ya para algunos puede haber sido una sorpresa y algo, un bálsamo, sin duda. Esto es un bálsamo. ¿Por qué un bálsamo? Porque significa que ni usted ni yo debemos seguir luchando por algo que hemos estado luchando toda la vida. Si usted está luchando, si yo estoy luchando con la reconciliación con alguien con el cual estoy enemistado, Dios hace eso. Dios lo puede hacer en un instante, Él puede devolver esas cosas que no existen. Si usted y yo estamos luchando con algún pecado acariciado, da lo mismo el cual sea, Dios triunfó sobre esa cosa y nos regala el triunfo y nos devuelve y nos restaura a la imagen en la cual Él deseó y nos creó en un principio como Adán y Eva. Y podemos comer de esas hojas del árbol de la vida desde ya, que Elena White dice que es la misma palabra de Dios. No es necesario todavía llegar al cielo, hoy día ya podemos experimentar el cielo acá en la tierra, un pedazo de eso, teniendo el poder del Espíritu Santo, comiendo de las hojas del árbol de la vida, que es la palabra de Dios para reconciliación con el mismo Señor. Entonces, vamos a revisar una última parte de este tema que tiene que ver con el mensaje de la justicia. Si ustedes se han dado cuenta, yo he estado relacionando el mensaje del santuario con el mensaje de la justificación por la fe. Más allá de que el título de la semana se llama El santuario y el plan de salvación, claramente el santuario es en sí mismo el mensaje de los tres ángeles, es en sí mismo el juicio investigador, es en sí mismo la justificación por la fe, es en sí mismo cada una de esas cosas. Cada una de esas cosas es el mensaje completo. Ninguno de estos mensajes actúa por separado. Todos son un paquete. Entonces, el mensaje de la justificación por la fe, el cual no es nada más ni nada menos que la exaltación de Jesús como aquel que transforma nuestra vida, y es por él quien el Espíritu Santo hace la obra, justamente porque nos entrega la gracia de Jesús, claramente no propia del Espíritu, entendiendo que él viene como el predecesor de Cristo, el cual viene a hacer resaltar las virtudes de Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo finalmente no lo encontramos como una persona específicamente, ni como un ser. Y no se explica en ninguna parte eso. De hecho, Elena White es tan enfática que termina diciendo la naturaleza del Espíritu Santo no es algo revelado. Sabemos que existe el Padre físicamente, sabemos que existe el Hijo físicamente, pero la naturaleza del Espíritu Santo sabemos que existe, pero no sabemos que es un ser. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu Santo, la importancia de él, es su función, la de exaltar a Cristo. ¿Ok? Entonces el mensaje de la justicia hace exactamente lo mismo. Y vamos a compartir una última cita en relación a esto,
y con esto vamos a terminar, que justamente el mensaje, eh, el mensaje de la justificación por la fe. Este mensaje ha sido entregado a nuestro pueblo ya hace mucho tiempo, desde el comienzo del auge de nuestra iglesia, pero de forma paulatina y de forma progresiva, el mensaje de la justicia, Dios lo ha ido aclarando y madurando, hasta tal punto en nuestra historia que esto ya maduró completamente. ¿Cuándo ocurrió eso? Vamos a leerlo acá. Vamos a leerlo. Dice, el mensaje de la justificación por la fe, que es todo lo que hemos explicado. Todo lo que hemos explicado es el mensaje de la justificación por la fe. La exaltación de Cristo como aquel que perdona los pecados, el que restaura, y como aquel que permite que sus súbditos, que sus seguidores, guarden la ley de Dios de forma perfecta. Dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y John. Esto ocurrió en Minneapolis en 1888. Es decir, esto ocurrió hace mucho tiempo atrás en una parte de la historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada al mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Lo que estamos realizando, el santuario y el plan de salvación, es presentar de forma más destacada a Jesús. Presentaba la justicia por la fe en el garante, es decir, en el que lo entrega, en el que posee la justicia, en el que tiene la justicia porque Él es justo como nosotros debemos ser justos. Él nos regala esa justicia. Él es el que la tiene, la adquirió por derecho delante de Dios. Y Él invita a la gente a recibir la justicia de Cristo. Él invita para que todos puedan recibir esto también, este regalo hermoso del perdón de los pecados y de la transformación total que se manifiesta, fíjense, y aquí hablamos nuevamente, y esto es un mensaje armonioso de pie a cabeza, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. En forma práctica, ¿cómo sé que estoy en la justicia de Dios o cómo se evidencia esto? En la obediencia total a los mandamientos. Ayer lo dijimos, una persona que está en esto nunca va a decir, oye, yo estoy en los mandamientos de Dios y yo no peco y yo he recibido, yo no estoy en la condición que ustedes están. Si ustedes han escuchado a alguien así, esa persona no está en el mensaje de la justificación, no ha recibido de Cristo lo que debe recibir o lo ha rechazado simplemente. Aquel que ha recibido esto jamás reconoce esto porque siempre entiende que debe estar supeditado a su garante, debe estar debajo, a los pies de su Redentor. En el momento en que se pare delante del Redentor y de la espalda, esa persona ya no está en la justicia de Dios y ya no está en la obediencia perfecta. Permanecer a los pies de Cristo es básicamente lo que se debe hacer. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitamos dirigir los ojos a su divina persona, en sus méritos, en su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y desvalido, vaya que estamos desvalidos, vaya que estamos embarrados, vaya que estamos muy abajo en la escala de lo que debiéramos estar. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, como lo decía en un principio, es el mismo mensaje que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por abundante derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, este mensaje trae consigo, ¿qué cosa? La lluvia tardía. No vamos a explicarlo acá, no es tampoco el tema, así como lo dije, de la reforma de la salud, eso es otro tema. El mensaje de la lluvia tardía y el mensaje de 1888 es un mensaje por sí solo, que tal vez, si lo desean, lo podemos hacer en otro momento. Pero de manera definida, el mensaje de la justificación por la fe
trae la lluvia tardía. Es decir, en ese periodo, cuando esto ocurrió, la lluvia tardía comenzó a darse. Y estoy tan seguro de aquello porque en esa época la ley dominical se hizo del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca en la historia de Estados Unidos había habido una ley dominical y en esa época, en 1888, se promulgó o se llevó al Congreso una ley dominical. Una ley dominical. Y en este caso, Jones, que es uno de los dos que se menciona acá, fue quien defendió los principios divinos, lo cual finalmente salió victorioso. Esto terminó de darse. Luego de 1900, Elena White fue mandada a Australia, Waggoner terminó apostatando y finalmente se diluyó el mensaje de la justificación por la fe. Porque muchos de los que estaban allá en el Congreso de Peniápolis, si no es que la mayoría, no aceptaron este mensaje. Y la lluvia tardía dejó de producirse en ese momento. Pero lo que trae consigo la justificación por la fe y el mensaje que estamos dando hoy día es el mensaje, trae la lluvia tardía, absolutamente. Debemos creerlo así. Es decir, si nosotros nos hacemos del mensaje de la justicia y recibimos la justicia de Dios, esto se acabó, hermanos. Se acabó. Viene la lluvia tardía y la tierra es llenada con el poderoso ángel de Apocalipsis, capítulo 18. Toda la tierra es llenada con la gloria de Dios y se acabó la gracia para este mundo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, este mensaje tiene que hacerse de nosotros y de nuestro pueblo ahora ya. Y por último termino leyendo esto. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, el pacto que acabamos de leer el día de ayer, los beneficios que pagó con su vida en favor de las almas que habían de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, y toda la familia humana a contemplarlo. Cristo estaba interesado por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican de Cristo ni creen en él. Entonces, este mensaje es tremendo, absolutamente tremendo. Y el día de mañana vamos nosotros a revisar el juicio investigador. Vamos a ir todavía un paso más allá en nuestro estudio y vamos a adentrarnos de manera profunda en esa imagen de Jesús, porque el mensaje de la justicia de Cristo está centrado en el garante, en mostrar de manera más clara a Cristo Jesús. Mañana lo vamos a ver con esa belleza con la cual es digno de representar a Cristo y en el Espíritu de Dios vamos a hacerlo así. Así que hermanos, que Dios les bendiga y que cada uno de ustedes escudriñe las Escrituras y busque estas cosas por su propia cuenta, entendiendo que el tiempo está cerca. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Poderoso mensaje que esta noche hemos recibido, mis hermanos. Hermanita así es, hermano. Sí, hermano. Hermano Ítalo, ¿quisiera usted entonces terminar con una palabra de oración? Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted es poderoso para poder no solamente socorrernos del pecado, limpiar nuestras faltas, entendiendo que usted las ha asumido todas, absolutamente todas, las cometidas, las no cometidas y las que pudiésemos cometer, todas, absolutamente todas pagó por ellas. Pero si eso ya es maravilloso, también usted tiene el poder para cambiarnos, para hacernos diferentes,
para ya dejar de ser lo que somos hoy y ser personas a la similitud de su carácter, porque usted nos regala de lo suyo. Gracias, Dios, porque entendemos hoy de que no es que nosotros le hayamos amado, sino que usted nos amó primero. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.